vuelvo a oír el goteo. El goteo constante del agua. Parpadeo para abrir los ojos e intento concentrarme para asegurarme de que no estoy en otra pesadilla. Suena como otra fuga. Esta podría ser la última. La última vez que lo oiré antes de la horrible conclusión de esta terrible experiencia. La última vez que oiré ese ruido revelador, antes de que se revele la verdadera naturaleza de ese portal repugnante y la dimensión espantosa que se esconde al otro lado se abra paso por completo. El sonido se hace cada vez más fuerte, cada gota tiene un tono exagerado. Suena como si fueran pequeñas explosiones que intentan derrumbar el techo y sumergirme en el oscuro abismo que ya una vez me vi obligado a soportar. No puedo creer que esto esté sucediendo, no puede ser. El portal que está detrás de esa maldita fuga se tragó a la gente. No sé qué hacer. Hace poco tiempo, mi único problema habría sido el daño causado por el agua a mis pertenencias. De hecho, un problema tan trivial como una gotera en el techo sería simplemente un problema menor, nada que temer excepto la factura de la reparación. Sin embargo, me temo que ahora es un poco más que eso. No debería haber esperado tanto tiempo, debería haberme ido. Sin embargo, ¿a dónde podría haber ido? Tal vez debería haber prestado más atención a con quién estaba hablando y a lo que decían. Supongo que ya es demasiado tarde. Llevo viviendo en este apartamento casi 6 meses. Me mudé a este complejo sórdido, a un pequeño apartamento tipo estudio, después de perder mi trabajo y tener que buscar un trabajo a tiempo parcial con un salario significativamente menor. Traté de mantenerme optimista, pero incluso antes de que la terrible realidad de lo que me esperaba estuviera clara, todavía estaba pasando por momentos difíciles. Apenas podía permitirme esta habitación decrépita tal como estaba y no tenía familiares ni amigos con los que pudiera mudarme, así que mis opciones eran esencialmente inexistentes. Considerando la terrible situación, encontré el alojamiento más barato que pude y lo que encontré fue mi hogar y mi infierno durante los últimos 6 meses, el número 316 del complejo de apartamentos Greenfield Hills. Las comodidades incluían paredes delgadas como el papel para escuchar todos los tratos de drogas que habían salido mal, violencia doméstica y sirenas constantes de vehículos de emergencia que sonaban a todo volumen por todo tipo de incidentes. Y, además, un agradable servicio de cobertura en caso de robo de paquetes y correo. Sin embargo, todos estos problemas parecen pequeños comparados con el verdadero horror que el lugar me tenía reservado. No era exactamente un paraíso, pero tenía que encontrar el lugar más barato que pudiera. Apenas ganaba una fracción de lo que ganaba en mi antiguo trabajo y necesitaba un lugar donde recuperarme. Me dije a mí mismo que era temporal y que, en cuanto pudiera conseguir un trabajo mejor, me iría de allí. Cuando llegué por primera vez para ver el lugar, había acordado una visita guiada con el propietario, el señor Jacobs, un tipo muy desagradable que siempre parecía estar enfadado y que no paraba de gritar en los pasillos, y a los pocos empleados de aspecto miserable que trabajaban allí. Subimos 2 tramos de escaleras y pasamos por una pared llena de grafitis llenos de blasfemias que se extendía casi a lo largo de toda la escalera hasta llegar a donde estaría mi futuro hogar. El señor Jacobs abrió la puerta y el picaporte casi se cayó en el intento. Entramos y la habitación húmeda apestaba como una tumba. El pequeño apartamento era deprimente y cuando fue a encender la luz principal no pasó nada. Se burló y murmuró una sarta de palabras pintorescas y refunfuñó. Alguien traerá una bombilla nueva. Le dije a Rodney que revisara antes a ese holgazán de mierda. No quise insistir con el tema porque parecía enojado, así que entramos y me mostró lo poco que había para ver del pequeño apartamento. Tuvimos que confiar en la luz tenue del dormitorio para ver hacia otro lado, ya que la luz principal estaba apagada. A pesar de liderar el recorrido, parecía que el señor Jacobs estaba distraído, estaba mirando el techo en la esquina de la pequeña sala de estar con una mueca preocupante en su rostro. Se quedó mirándolo por un rato y detuvo el recorrido. Me pareció un poco extraño. Finalmente me miró como si se diera cuenta de que lo estaba viendo mirar fijamente al techo y se encogió de hombros y lo afirmó. Vas a necesitar unos baldés, cuando llueve mucho esa parte del techo gotea. No puedo encontrar la razón, ya que no hay ninguna fuga en la 416 de arriba, pero supongo que fue mala suerte en esta, esa es la única razón por la que el precio es tan bajo. Me lanzó una sonrisa que solo podría describir como entusiasta y maliciosa. Después del breve recorrido, el señor Jacobs se dio la vuelta y preguntó muy francamente. No eres un alborotador, ¿verdad? Entrecerró los ojos y de repente parecía muy amenazador.
Le aseguré mis sinceras intenciones y mi necesidad de un lugar donde quedarme, y se suavizó brevemente, al menos creo que lo hizo, era difícil saberlo con él. Me miró una vez más y dijo: bien, no necesitamos más alborotadores, demasiadas preguntas, siempre husmeando. Si tienes alguna pregunta, intenta resolverla tú mismo, esto no es el Ritz, no nos encargamos de todo por ti. Vas a tener que arreglártelas como está. Si ocurre algo realmente grave, como un incendio, puedes llamar, pero para problemas menores, es mejor que lo resuelvas tú mismo. Por cierto, los alquileres vencen el día 1, sin excepciones ni período de gracia. Cualquiera que no pague sus deudas se verá obligado a echarlo al día siguiente. Al diablo con las leyes de inquilinos. Me dirigió otra sonrisa maliciosa y volvió a bajar las escaleras, dejándome las llaves y dando por sentado que había aceptado mudarme allí. Me quedé atónita por la combinación de su actitud de odio abierta y el subtexto de ciertas cosas que había mencionado. ¿Qué era para él un alborotador? ¿Y qué pasaba con aquellos que hacían demasiadas preguntas? No podía creer que iba a tener que vivir aquí. En una mejor situación me habría ido inmediatamente, pero tenía que vivir aquí o quedarme sin hogar. Todos los otros lugares que había buscado eran demasiado caros, así que me fui y comencé a empacar mis cosas. Toda la situación era horrible, pero no tenía otra opción, me mudé el siguiente fin de semana. El día de la mudanza fue tan sombrío como mi estado de ánimo. Había estado lloviendo intermitentemente durante todo el día y pareció que empezó a llover con fuerza justo a tiempo para que yo moviera mis cajas, casi como para fastidiarme. Empecé a llevar mis cosas arriba, a mi nueva habitación. Mientras subía la primera caja por las escaleras, me pareció oír un disparo. Corrí con nerviosismo y, cuando me acercaba a la puerta, oí una voz que me llamaba en un tono que en realidad era amistoso. Disculpe, parece que se le cayó algo. Me sorprendió ver a una mujer parada en el pasillo con una mirada de preocupación amistosa. Cuando miré hacia abajo, vi que efectivamente había dejado caer algo de la caja rota que estaba tratando de llevar arriba. Hola, soy Maxine, soy tu vecina en 315, me presenté y me sentí aliviado de haber encontrado una cara amigable para variar. Hola, soy Greg, encantado de conocerte. Le tendí la mano y ella pareció incómoda por un momento y rechazó el apretón de manos. Lo siento, me estoy recuperando de un resfriado del que no debería, pero es un placer conocerte, dijo con otra sonrisa cautivadora. Me sentí aliviado al ver a alguien que no parecía estar a minutos de matarme a mí o a alguien más. Aunque la parte paranoica de mi cerebro se preguntaba por qué una persona aparentemente tan agradable estaba atrapada allí. Consideré preguntarle, pero pensé que sería de mala educación entrometerme en su situación. Tal vez era como yo y estaba pasando por momentos difíciles. Me avergoncé cuando me di cuenta de que solo estaba allí de pie después de saludarla y me quedé sin palabras, pero ella habló primero. Bueno, fue un placer conocerte, Greg. Cuídate y trata de no desanimarte. Es fácil en este lugar, pero nada malo dura para siempre. Sonrió y se despidió con la mano. Miré hacia abajo para asegurarme de que la caja estuviera segura y cuando levanté la vista para despedirme, ella ya se había ido. Me pregunté cómo era tan rápida. Sin embargo, me sentí un poco más esperanzada de que las cosas podrían estar bien después de todo. Pasé otra hora moviendo cajas y me ardían las rodillas, pero las escasas pertenencias que tenía finalmente fueron guardadas desordenadamente en el pequeño apartamento. Estaba muerta de cansancio, pero eran solo las 4 de la tarde. Pensé que me había ganado una siesta y entré en el pequeño armario que supuestamente era un dormitorio. No cabía ningún mueble, excepto mi viejo colchón, que ocupaba todo el espacio. Me acosté y comencé a quedarme dormida. El sonido apacible de la lluvia comenzó a hacerse más pesado y luego escuché un nuevo sonido que me despertó de mi sueño. Un pequeño goteo que provenía de la habitación principal. Recordé lo que había dicho el señor Jacobs sobre la lluvia intensa y la gotera y me levanté rápidamente para asegurarme de que el agua no cayera sobre todas mis cajas y las mojara. Miré hacia la esquina de la habitación y, efectivamente, había un goteo constante sobre una de las cajas de abajo. Busqué y encontré el cajón de los platos, saqué algunos tuppers y un bol y coloqué uno debajo de la fuga. Pensé por un momento en llamar al señor Jacobs, pero luego recordé que había renunciado a arreglar esta fuga y se dio cuenta de que no serviría de nada. Me di la vuelta para volver a la cama cuando escuché un extraño sonido de desgarro, como si el papel tapiz se estirara hasta el punto de romperse. Cuando me di la vuelta, no había nada allí. Pensé que solo eran mis nervios y volví a la cama.
Dormí unas 2 horas y a pesar del breve descanso, tuve una pesadilla muy vivida en la que me ahogaba en un lago oscuro sin orillas a ningún lado. Era horrible, simplemente me hundía en un abismo de agua negra. Me sentí avergonzada cuando me desperté gritando, pero me relajé cuando me di cuenta de que era solo un sueño y que, de todos modos, probablemente nadie había oído ni le había importado que alguien en el 316 estuviera gritando. Pensé que la lluvia y esa maldita fuga me habían hecho pensar en el agua y que mi mal humor podría haber contribuido a una pesadilla, así que no le di importancia y me puse a tratar de organizar el caos de cajas de alguna manera lógica para este pequeño espacio. Más tarde esa noche cené una taza de ramen y me fui a dormir temprano. Leí un poco antes de acostarme, casi como si estuviera tratando de posponer el sueño por miedo a hundirme nuevamente en ese abismo insondable cuando me durmiera. Finalmente comencé a sentirme cómoda y pensé que podría quedarme dormida cuando comenzara de nuevo. Goteo, goteo, goteo. La fuga se había reanudado, sonaba más rápido que antes y me pareció extraño poder oírla tan vívidamente. Me levanté para ver si tal vez se había desbordado algo así y no estaba preparado para lo que vi. El techo donde se encontraba la fuga tenía una extraña luz intermitente cerca del centro, como una especie de luz negra. Parecía estar pulsando al ritmo de las gotas de agua. También había un tipo extraño de densidad en el aire, como si fuera demasiado pesado y espeso. También había una humedad enloquecedora a pesar de la atmósfera fría de la habitación y del exterior. Estaba confundido y un poco asustado por el extraño espectáculo. Simplemente me seguía pensando que era solo temporal, tan pronto como pudiera irme lo haría, puedo superar cualquier cosa a corto plazo. Di un paso más hacia la sala de estar y noté una mancha húmeda en el piso. No había forma de que pudiera estar hasta allí, el recipiente en el piso ni siquiera estaba lleno todavía. Sospeché que también podría haber una fuga en este lugar ahora, así que miré hacia arriba y grité en voz alta. Había lo que parecía una cara presionando a través del techo con gotas de agua filtrándose de la boca de la cosa. Me di vuelta para correr y tropecé en el piso mojado y caí, golpeándome la cabeza contra una pared y casi perdiendo el conocimiento. Estaba tratando de ponerme de pie tras quedar inconsciente y el recuerdo de la cara me recordó el peligro que corría. Me puse de pie y miré hacia arriba con una tensa expectación. No había nada allí. Ni una gotera, ni una cara, ni un portal brillante que se moviera. La única evidencia de algo era una pequeña mancha húmeda en el techo de unos 25 centímetros de diámetro. En ese momento pensé con certeza que la depresión por mi situación me estaba haciendo enloquecer y ver cosas. Deseaba desesperadamente poder estar en otro lugar en ese momento, pero era tarde en la noche y necesitaba dormir. Obviamente no podía permitirme un hotel, así que salí de mi habitación y salí al estacionamiento para dormir en mi auto. Pasó otra semana con poco trabajo, apenas comida y mal sueño. Aunque el único lado positivo fue el clima sorprendentemente bueno. Los días pasaron y no ocurrió nada extraño en mi apartamento. Fue una lucha, pero al menos con un poco de sol no había ninguna fuga que pudiera provocar pesadillas tan terribles como las que había experimentado antes. Me encontré con Maxine de nuevo en el camino al lavadero y no pude evitar preguntarle si sabía de algo que hubiera pasado en mi habitación antes de mudarme, si alguien había visto algo extraño o algo por el estilo. Se movió incómoda y miró hacia abajo, haciendo una pausa como si no quisiera responder. Lo siento, no sé mucho. No había estado aquí mucho tiempo cuando se fue la última persona del 316. Digo se fue, pero escuché que hubo un accidente de algún tipo. Hubo mucho alboroto y había escuchado algunos desvaríos extraños del hombre antes de que ocurriera. Ella respiró hondo para tranquilizarse después del estrés de contar la historia y miró hacia otro lado. Estaba fuera trabajando cuando realmente ocurrió. Al parecer, lo habían encontrado muerto en el apartamento. Algunos dicen que se suicidó, ahogándose. Por lo que escuché, era un hombre malo. Aquí viven muchos hombres malos. Las cosas que han sucedido y que nunca se han denunciado y las personas que resultaron heridas o peores, bueno. Apartó la mirada con tristeza por un momento y continuó. Bueno, no querrás saberlo. Un cobarde como ese intentaría suicidarse, pero creo que algo parecido a la justicia puede haberlo alcanzado, algo que este lugar podría necesitar más. Cuando vives con la mancha del odio y la violencia, queda algo atrás y quizás a veces el mundo encuentra una manera de lavarlo y corregir los errores. De todos modos, no me gusta pensar en eso. Tengo que irme, tengo que prepararme para el trabajo, lo siento por no haber podido ayudar más.
Espero que estés a salvo y te mantengas seco, no querrás que te arrastre también. Dobló una esquina y vi un cardigan caído. Me agaché para recogerlo y estaba mojado, como si ya lo hubieran lavado. No era tan extraño si acababa de lavar la ropa, pero sus huellas también estaban empapadas. Agarré la prenda y corrí hacia la esquina gritando. Oye, Maxine, se te ha caído esto. Pero ella ya no estaba. Las huellas mojadas también se detuvieron al azar. ¿Cómo había dejado de dejarlas si tenía los pies mojados? Pasaron unos meses más sin fugas y solo tuve unas cuantas pesadillas. Sin embargo, mi suerte volvió a empeorar por diferentes razones. Sufrí una lesión grave en la espalda en el trabajo. Como ocurrió mientras trabajaba, recibí una indemnización por accidente de trabajo para no perder todos mis ingresos. Tuve que ausentarme del trabajo, por lo que me vi obligado a quedarme en mi apartamento todo el día y toda la noche recuperándome. Para empeorar las cosas, se acercaba la temporada de lluvias primaverales y el pronóstico era lluvias intensas para la semana siguiente. No estaba del todo postrado en cama, pero caminar y agacharme era muy incómodo. Consideré conducir hasta algún lugar, cualquier lugar menos allí, pero hoy no podía subir las escaleras y sabía que al menos necesitaba descansar durante 1 o 2 de mis días libres. Así que me quedé atrapado en el apartamento, viendo cómo se acumulaban las nubes y se oscurecía el cielo. Coloqué varios platos debajo del punto de la fuga con anticipación y bebí algunos tragos de bebidas energéticas y café. Descansaría, pero me disgustaba la idea de dormir más de lo necesario, ya que todavía temía esos sueños perturbadores en el agua. Intenté distraerme viendo algunos DVD viejos, ya que no tenía servicios de transmisión para ver. Cuando comencé a relajarme a última hora de la tarde, volví a caer en una paranoia frenética cuando la tormenta aumentó de intensidad y dejó sin electricidad. Traté de no entrar en pánico y sabía que tenía algunas velas o una linterna o 2 en algún lugar. Sin embargo, tendría que levantarme, así que pensé que me quedaría en el dormitorio. Usé la linterna de mi teléfono para encontrar una vela y cerillas y me apresuré a regresar al dormitorio justo cuando la fuga se reanudó y se escuchó el goteo, goteo, goteo llenando los recipientes que quedaron afuera. Me sentí tonta huyendo de la fuga como si fuera peligrosa, no sabía por qué ese sueño me había afectado tanto, pero se sentía mal. Me senté en la oscuridad y esperé a que volviera la electricidad, pero no fue así. Luché contra el sueño, pero incluso en mi estado paranoico comencé a quedarme dormida. Me alegré de que al menos la puerta estuviera cerrada y amortiguara un poco el sonido de ese goteo constante. Me desperté con el sonido del agua corriendo, el goteo fue reemplazado por un torrente que casi sonaba como una cascada. Tenía demasiado miedo de moverme, pero tenía que ver si mi habitación se estaba inundando. Me levanté con dolor y di un paso hacia el agua que me llegaba hasta los tobillos. Oh Dios, esto es malo, pensé de inmediato mientras me dirigía a la puerta para ver qué había sucedido. Escuché un ruido extraño, casi como si alguien estuviera atravesando el agua. Mi corazón se congeló cuando me detuve justo antes de abrir la puerta y me concentré en el sonido. Escuché el chapoteo de nuevo. Definitivamente eran pasos. No sabía qué hacer. Traté de pensar quién podría entrar, un ladrón. Quizás se debía a la inundación. Quizás era el señor Jacobs después de todo. Cogí el candelabro y encendí la vela. Si lo necesitaba, podría utilizarla como arma improvisada, si podía ser un arma homicida, ¿por qué no? Abrí la puerta con cautela y había un remolino de aún más agua en el otro lado, casi me derriba. Tropecé al cruzar la puerta, luchando en el agua fría, sabía que era imposible, pero se sentía como si hubiera una corriente corriendo a través de ella, como si estuviera parado en la desembocadura de un río. Finalmente pasé la puerta y entré en la sala de estar y casi dejé caer la vela en las aguas extrañamente agitadas. La vista ante mí era asombrosa y aterradora a la vez. El agua se movía, fluía hacia un remolino que estaba en el centro de la habitación, pero a medida que se acercaba al centro, se invertía y parecía estar saliendo en espiral desde el techo en lugar del agua estancada en el suelo en una vista que ignoraba descaradamente todas las leyes de la gravedad. El espectáculo fue tan asombroso que casi olvidé los pasos que había oído hasta que se reanudaron. Mi mirada boquiabierta se interrumpió y vi grandes ráfagas de agua que salpicaban hacia mí. Escuché un grito ensordecedor como el gemido de un avance y, de repente, el techo de donde provenía la fuga y el epicentro actual del vórtice comenzaron a brillar y, después de un momento, se volvió de un rojo intenso y ocurrió un nuevo horror. El rostro que había visto en lo que esperaba que fuera una pesadilla había regresado.
El techo parecía brillar ahora, casi traslúcido, y vi los horribles rasgos de una forma espantosa. Unos ojos blancos sin pupilas me miraban y una boca abierta y chillona empezó a llenarse de agua teñida de rojo. No, no era agua, era sangre. El vórtice empezó a escupir sangre por toda la habitación y, cuando me di la vuelta para huir horrorizado, la fuerza invisible del agua me arrancó del suelo y me arrastró, pateando y gritando, hasta el corazón del vórtice. Mi última visión consciente esa noche fue ser arrastrado hacia mi propio techo y hacia las fauces sangrientas de ese avatar de la pesadilla sangrienta. Desperté en el abismo negro. El agua todavía estaba mezclada con sangre, pero no había criaturas. De alguna manera me sentía a flote y flotaba en la orilla, un océano menos sangriento. Me dejé llevar sin poder hundirme ni elevarme por completo. Después de lo que me pareció una hora de deriva, oí un chapoteo y, de repente, el sonido se hizo cada vez más fuerte. Miré a mi alrededor y vi la fuente del ruido. Los cuerpos caían del cielo al océano sangriento. Primero unos pocos, luego docenas y luego cientos. Una tormenta literal de cuerpos sin rasgos distintivos empapados de sangre se estrelló contra el agua. Traté de evadirlos, pero no pude esquivarlos a todos y fui zarandeado por las formas flácidas de innumerables cuerpos hasta que fui golpeado bajo la superficie del agua. No podía respirar y, cuando traté de salir a la superficie, uno de los cuerpos agarró mi muñeca y abrió los ojos. En su cara, que antes no tenía rasgos distintivos, ahora tenía pupilas blancas que pulsaban de forma extraña y reventó lo que parecían ser costuras en su boca para poder gritar bajo el agua. La visión y la conmoción de esa horrible escena me despertaron y me di cuenta de que estaba de nuevo tumbado boca arriba en mi apartamento. El agua de la inundación me golpeaba la cara y yo respiraba y me ahogaba con el agua del suelo. Me levanté de un salto en cuanto recuperé el control de mi cuerpo, escupiendo agua y atragantándome por el ahogamiento que había sufrido. El agua parecía normal, no había sangre por lo que vi, pero el agua en sí no era un delirio ni algún rastro de locura. Estaba allí. Fue una escena terrible, muchas de mis cosas quedaron sumergidas y el daño causado por el agua fue extenso. De alguna manera, había llegado a casi 2 pies de altura. Tenía que hacer algo, no esperaba mucho de este lugar, pero esta era una situación lo suficientemente grave como para que el viejo cascarrabias del señor Jacobs tuviera que arreglar algo, le gustara o no, o recibirían una demanda en poco tiempo. Me imaginé que algunos abogados aceptarían casos fáciles que sabían que ganarían sin necesidad de anticipos y les pagaban más al final. Entonces, no sería un farol, estaba hablando en serio, casi me ahogo en mi propio apartamento. Me tambaleé hasta la puerta y logré abrirla, drenando toneladas de agua al pasillo, pero no me importó, solo necesitaba un poco de aire fresco. Me ardía la espalda, pero nada me detendría. Escuché una voz que me llamaba, era Maxine. Oye, ¿estás bien? Vi toda el agua y no te había visto por ahí. ¿Hay alguna inundación ahí? Ella preguntó con una mirada extraña, casi como si supiera la respuesta pero no quisiera dejarla ver. Sí, la hay, es bastante grave en realidad. Estaba a punto de llamar al señor Jacobs para que hiciera algo al respecto. Greg hizo una pausa por un momento y luego continuó. No viste nada ahí, ¿verdad? ¿En el agua? ¿Algo o alguien familiar? Me confundí por la naturaleza específica de la pregunta. Me sentí desconcertado y no estaba seguro de cómo ella sabía que yo podría haber visto algo. No estoy segura de lo que vi, ¿por qué preguntas? Respondí. No hay razón, solo ten cuidado, puede ser peligroso si lo haces. No te preocupes si no es el lugar al que perteneces, no te arrastrarán para siempre. Pero ten cuidado, no querrás correr el riesgo. Un destello de regocijo mórbido fue evidente en su rostro por una fracción de segundo y luego desapareció. Estaba empezando a sentirme incómoda. ¿Atrapados? ¿Cómo sabes que hay una fuga? ¿Y si lo sabes, qué hay detrás? Pregunto con una sospecha cada vez más evidente en mi voz. ¿Sabes, Greg? En muchas culturas el camino entre el mundo de los vivos y el de los muertos está separado por una mínima barrera, a menudo un cuerpo de agua literal o simbólico. Ya sea el río Estigia, el lago de fuego, las aguas reflejadas a los pies de una puerta Tori, a menudo se trata simplemente de aguas potentes. Como todos los cuerpos de agua, cuando están contenidos en algún lugar puede haber fugas. A veces el agua no es lo único que se filtra. Dejó de hablar por un momento y me miró fijamente con una mirada intensa que me hizo sentir muy extraño. No sabía de qué estaba hablando. ¿Estaba diciendo que ese portal conduce a una especie de otra vida?
Como el cielo o, más probablemente en este caso, el infierno. Acabas de decir, y ella me interrumpió, diciendo. Oh, si finalmente el señor Jacobs va a arreglar el techo, hágale saber que también tengo una inquietud que necesitaba expresarle, que he estado esperando por mucho tiempo. Sonrió de nuevo de una manera espeluznante que me perturbó. Ah, sí, claro, supongo que puedo hacerlo. Gracias. Nos vemos luego y espero que te sientas mejor. Esos accidentes pueden ser duros, mejor no dormir de lado y beber mucha agua, pero del tipo adecuado. Me guiñó un ojo y se fue, y yo no sabía qué había pasado. ¿Cómo sabía que me había lastimado si no se lo dije? ¿Y qué era eso del tipo adecuado de agua? Mi ansiedad por la situación iba en aumento y también me inquietaban las preguntas de Maxine, tal vez no era tan dulce y confiable después de todo. Después de haber sido ignorada durante demasiado tiempo y de ocuparse de las primeras cajas de ropa empapadas y ahora mohosas y otros efectos personales, el señor Jacobs finalmente programó una cita para drenar los últimos restos de agua y hacer algo más concreto para reparar la fuga. Estaba esperando pacientemente su llegada y se oyó un fuerte golpe en la puerta. Saludé al señor Jacobs y él me gruñó y, sin mirarme, pasó de largo y miró hacia el agujero en el techo. Tenía un aire extraño que casi parecía miedo o preocupación en su rostro. Después de él entró otra persona más grande, con un mono y una caja de herramientas en la mano. Había una lona grande o algo que parecía extraño llevar a este tipo de trabajo, casi parecía una especie de bolsa grande. Ambos miraban el agujero en el techo y el señor Jacobs se dio vuelta y me miró fijamente. ¿Solo ha sido agua que se ha filtrado, no? Me pareció una pregunta extraña y dudé en responder, ya que estaba pensando en esas pesadillas tan vividas. Creo que él se dio cuenta de eso porque su rostro se hundió y me miró con el ceño fruncido, luciendo significativamente más enojado y peligroso que antes. Antes de que pudiera responder, me gritó. ¿Qué viste? ¿Salió algo del agujero? ¿Era una persona? Parecía maníaco y trastornado, y miré al otro hombre con el mono y él permaneció en silencio sosteniendo un mazo que había aparecido en su mano y observando cómo se desarrollaba el enfrentamiento. No sé, acabo de ver la fuga. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que vi? Mi vecino me preguntó lo mismo antes. El señor Jacobs entrecerró los ojos. ¿Qué vecino? Hace más de un año que no tengo inquilinos en el 315 ni en el 317. Estaba confundida, tal vez había oído mal el número del apartamento de Maxine, pero ¿cómo podía ser mi vecina si no vivía en uno de esos? Esto debía ser algún tipo de confusión, pensé. Mi vecina Maxine dijo que vive en el 315. La vi el otro día y me preguntó si yo también había visto algo. Al oír el nombre, el rostro del señor Jacobs palideció. ¿Dijiste que su nombre era Maxine? ¿Ella dijo eso? ¿La viste? Me gritaba y me hacía más preguntas sobre Maxine como si estuviera en America's Most Wanted. ¿Qué tiene que ver ella con esto? No sé qué diablos está pasando, admití. Ignorando mi pregunta, el señor Jacobs empezó a caminar de un lado a otro y se llevó la mano a la cabeza. El hombre del mono habló por primera vez. Jack, tenemos que irnos, encontremos el cuerpo mientras la fuga y el portal todavía están aquí y deshagámonos del cabo suelto. Jadeé ante la admisión de que había un cuerpo y de que yo aparentemente era un cabo suelto de algún tipo de crimen. Lo sé, está bien, hazlo rápido, vamos a tener que hacer dos, así que vámonos antes de que empiece a llegar más gente a casa y corramos el riesgo de que alguien nos escuche. Caí de espaldas contra la pared en estado de shock cuando el hombre corpulento levantó el mazo y comenzó a pisotear hacia mí. Estaba desarmado y herido. No sabía qué podía hacer, pero de repente las luces se apagaron de nuevo. La puerta se cerró de golpe y, mientras los tres nos quedábamos allí, en silencio y atónitos, empezó a caer lentamente una gota del techo. Cada gota salpicaba el charco de agua estancado. El hombre corpulento se acercó a la puerta y trató de abrirla, pero fue en vano. Jack, ¿qué está pasando? Le gritó el hombre al señor Jacobs. No sé, usa el martillo, mátalo y luego sácanos de aquí. O dámelo y lo haré. Me iban a matar. Tenía que pensar en algo rápido, así que balbuceé. Esperen. No sé qué está pasando, chicos. No quieren matarme. Realmente no sé nada. Salgamos de aquí antes de que el agua empeore mucho. Creo que algo malo va a pasar. Como si fuera una señal, el goteo se detuvo y un torrente de agua salió disparado del agujero en el techo, que ahora tenía un brillo horriblemente familiar y estaba vertiendo un líquido rojo sangre en el apartamento.
Hubo una risita seguida de un chillido espeluznante y el hombre del mono con el martillo fue levantado del suelo y arrastrado, pataleando y gritando hacia el agua. El señor Jacobs y yo vimos como toda su cabeza fue empujada bajo el agua por una fuerza invisible. El hombre se estaba ahogando y cuando parecía que iba a patear, un chorro de agua aterrizó a su lado revelando un breve contorno de una forma femenina, los ojos estaban blancos y tenía una horrible sonrisa en su rostro. Su mano antinaturalmente larga estaba completamente envuelta alrededor de la garganta del hombre y lo estaba estrangulando sin esfuerzo. El señor Jacobs vio algo o alguien que reconoció en la violenta niebla y comenzó a sollozar y a pedir misericordia. No fue mi intención, por favor. Fue un accidente. Me habrían encerrado. No podía perderlo todo, tenía que hacerlo. Sentado en un estado de terror absoluto, el agua que caía del techo se convirtió en una tormenta. Los millones de gotas resaltaron a la atacante, su forma era terrible pero extrañamente hipnótica. Caminó hacia el señor Jacobs, que estaba agarrando la manija de la puerta y tirando inútilmente de ella. Extendió la mano hacia el martillo cuando un zarcillo de agua ensangrentada lo atrajo hacia la figura. Solo un pequeño baño, Jack, eso es todo. No te dolerá mucho. Intentó gritar, pero su cabeza estaba sumergida en el agua ensangrentada. Vi las olas sensibles del líquido destructor agarrar cada uno de sus apéndices y desgarrarlo miembro por miembro en una explosión sangrienta. Grité y me tambaleé vadeando el agua hasta mi dormitorio y tiré desesperadamente de la ventana para escapar por allí. Escuché pasos chapoteando y una suave y bonita melodía cantada por una voz etérea. Luego escuché un gran estruendo y vi que una parte de la pared se derrumbaba junto con más del techo y lo que vi ante mis ojos casi me volvió loco. Había un vórtice de agua ensangrentada que succionaba los cuerpos mutilados de esos hombres hacia el portal infernal donde se originó la fuga y en el centro estaba la figura ensangrentada que me sonreía y agitaba una mano mientras finalmente lograba que la ventana se moviera y me caí. Salí y traté de descender por la escalera de incendios, pero la superficie estaba demasiado resbaladiza y caí. Grité y me desplomé y pensé que aterrizaría de cabeza y moriría. Sin embargo, mientras caía, mi descenso se hizo más lento y, para mi sorpresa y horror, me di cuenta de que el agua de lluvia se estaba mezclando con el agua de mi apartamento que fluía por la ventana y me estaban jalando de regreso a mi habitación. Traté de gritar, pero sentí que el agua me llenaba la boca. En algún momento del viaje de pesadilla, me desmayé nuevamente. Eso fue lo último que recordé antes de encontrarme aquí de nuevo. Mientras escucho la fuga una vez más, me pregunto si todo podría haber sido una pesadilla. El agua, la fuga, el portal, es demasiado, no podría haber sido real. Entraré en mi sucio salón y veré el agua goteando en el recipiente y me daré cuenta de que todo fue solo una pesadilla. Sin embargo, cuando me siento, noto una brisa extraña y cuando mis ojos se enfocan en la oscuridad, veo luces en el cielo, el techo ha desaparecido. No sé qué está pasando aquí, pero sé que tengo que salir de aquí ahora mismo. Vuelvo a oír el chapoteo de los pasos por encima del goteo constante y veo en el cielo la luz del monstruoso portal que se abre en las mismas nubes de arriba. Es demasiado. Vuelvo a saltar por la escalera de incendios. De algún modo, en mi loca prisa, sobrevivo al bajar por la escalera de incendios y ahora estoy aquí sentada escribiendo esta historia imposible en mi auto que he estado viviendo casi una semana después del hecho. Oí en las noticias que se había producido un derrumbe estructural en mi apartamento y que el propietario no estaba disponible para ser interrogado, ya que se presume que estaba desaparecido junto con otro hombre que trabajaba en el apartamento como contratista especial. Pensé en el señor Jacobs y en el hombre del mono y me estremecí al recordar cómo habían sido atraídos hacia ese portal profano en el techo. Al parecer, no había sido la única desaparición en el edificio. Hace un año aproximadamente hubo una denuncia por la desaparición de una tal Maxine Valoroso. Recuerdo cómo reaccionó el señor Jacobs al oír su nombre, y me hizo preguntarme qué había pasado realmente aquí antes de que yo me mudara. No sé quién o qué era Maxine, tal vez era la misma persona del informe, cambiada de alguna manera. Lo mejor que puedo suponer es que el señor Jacobs sabía algo sobre su desaparición, tal vez la había matado y, de alguna manera, ella regresó para vengarse. Ella mencionó el agua que arrasó con las vidas violentas de las personas y me estremecí cuando pensé en su sonrisa cuando habló de la última persona en 316 y el mensaje atrasado que tenía que enviarle al señor Jacobs. No sabía si era un fantasma, un demonio o qué.
Tampoco sé el alcance de su alcance o si está satisfecha solo con esos hombres y quién sabe cuántos otros había arrastrado de esa habitación con ese portal aterrador. Supongo que ya no me importa, nunca volveré allí. Di todas mis pertenencias por perdidas y el edificio fue declarado inhabitable de todos modos después de que el propietario desapareciera y el techo se derrumbara en varias secciones del edificio. Creo que descubrirán cosas terribles si alguna vez investigan realmente el edificio. Tal vez encuentren cadáveres, tal vez todos los cadáveres hayan desaparecido, absorbidos por ese abismo acuático, esa extraña puerta al infierno cuya apertura comenzó con una simple fuga. Si algo así pudiera pasar no lo sé, no sé si alguien está a salvo todavía.